Bueno, la verdad es que yo decía al comenzar que te has transformado quizás en la máxima figura hoy día de la música en Latinoamérica. ¿Eh? Hombre, muchas gracias. ¿Cómo partiste en esto de la música? ¿Cómo partí en la Sí. música? Partí en la música mitad por accidente, mitad por vocación, pero jamás pensé que yo me iba a parar dedicando a esto. Yo tenía 20 años y tenía como 10 a esa edad de componer canciones y de cantarlas, pero nunca pensaba en dedicarme a esto. Realmente no me llamaba la atención, no me gustaba, hasta que me di cuenta que no servía para otra cosa. Entonces dije, bueno, mejor ocupo mi tiempo en lo que de todas maneras voy a hacer. Y así me decidí, como a los 22 años, a empezar esta carrera. Te digo un poquito por accidente. Yo tenía una novia que un día metió una guitarra en la cajuela del automóvil y me llevó por sorpresa a una compañía de discos, me hizo cantar un par de canciones y después estaba grabando mi primer disco, que lastimosamente fue un desastre. Yo creo, aquí no ha venido ese disco todavía. ¿Sí vino? Si aquí te los conocen todos los discos. Yo cuando los veo en las tiendas de ese disco trato de comprarlos todos para que nadie se entere. De lo que yo hacía, de todo. Sí fue un disco un poco manipulado, pero a la larga se convirtió en un disco sumamente importante porque me enseñó a no volverlo a hacer, a que no hay nada mejor que dormir tranquilo sabiendo que lo que uno pone en un disco es lo que mejor sabe hacer y lo que más le gusta, ¿no? Ajeno a cuántos discos se vendan o a cómo te vaya, no hay nada como dormir tranquilo sabiendo que se ha hecho lo que uno podía y lo que uno quería, ¿no? ¿Es cierto que tu comienzo cantaste incluso en la calle Florida, en Buenos Aires? Alguien me dijo... Sí, la gente trata de darle, principalmente la compañía de discos, trata de darle ciertas pinceladas de dramatismo a la época en la que yo cantaba en la Florida, en Argentina, o en algunos bares y que andaba de vago por el mundo, como pobrecito el que cantaba en la calle, pero realmente es mucho más dramática mi vida en estos momentos que lo que fue, de lo que fue antes. Sí, era muchísimo más divertido. Esto está lleno de compromisos, de horarios y de un montón de cosas. En aquella época había nada más que hacer canciones y divertirte. ¿Y qué le cantaba a los argentinos ahí en Florida, en Buenos Aires, por ejemplo? Uy, Tarareando. cantaba cualquier cosa. Ahí nació la canción aquella de Animal Nocturno. El ser un animal nocturno era una bella rutina, que después le da título al primer disco, donde ya hay pinceladas de ciertas canciones también que vienen más adelante, como el caso de Señora de 4 décadas, que es la primera canción que escribo al piano. Yo siempre escribo con la guitarra. Y Señora de 4 décadas, hay dos anécdotas. Una que no me atreví a contarla porque me parecía demasiado frívola como para contarla. Y la otra que también tiene mucho de realidad, que era la vecina que yo tenía, que tenía 40 años, que jamás se enteró que yo existía, pero de la que yo estaba completamente enamorado. La otra, la frívola, que tiene mucho de realidad, era que en un bar que se llama El Chato, en México, un grupo de amigos y yo, dos de ellos cantautores, el otro intérprete nada más, llegamos a este bar con muchas ganas de fiesta, pero con muy poca plata. Entonces yo me di cuenta que cantando la canción de Señora de las 4 décadas, debido a que la concurrencia era de señoras, De 4 décadas. sí, siempre venía el trago de cortesía que menciona en la canción Animal Nocturno. Entonces yo cantaba Señora de las 4 décadas y nos comenzaban a invitar que a una cerveza, que a un tequila. Entonces fue como una especie de negocio maravilloso para enfiestarnos gratis a través de Señora de 4 décadas. Nunca pensé grabarla también, esa canción, fue hasta mucho tiempo después. ¿En qué te inspiras cuando compones? ¿Cuál es la temática que más te motiva de pronto para hacer una canción? Yo soy víctima de mi entorno, básicamente. No soy un tipo que planifique canciones, porque eso convertiría la canción en una especie de fábrica de canciones. Y entonces uno se convierte un poco en víctima de la moda y empieza a hacer las cosas que la gente quiere escuchar, entre comillas. Yo creo que nosotros compartimos con la gente emociones. Hay que estar muy emocionado para comprar un disco en estas épocas de crisis. Hay que estar muy emocionado para ir al recital de un tipo solo porque nos gusta lo que hace. Entonces, la emoción es fundamental en esto. Si yo no estoy emocionado, no voy a poder emocionar absolutamente a nadie, ¿no? Yo parto de la premisa de que me tengo que emocionar yo con mis canciones primero para compartirlas, ¿no? Bueno, uno de tus grandes éxitos, Ricardo, sin duda está representado acá, porque la gran mayoría son mujeres, ¿eh? Incluso en ese mujeres tú nombras a nuestro Pablo Neruda, de tal manera que tenemos... Bueno, yo me imagino que sigue estando de acuerdo con la letra de esa canción, ¿no es cierto? Con algunas ya no tanto. Es difícil ser consecuente con las canciones y con el trabajo que hiciste hace algún tiempo. Con mujeres sí.
Sí, con Te Conozco, por ejemplo, hay algunas cosas que ya he llegado a la conclusión de que es muy difícil que me conozca a mí mismo, mucho menos voy a conocer a una mujer. Y que parte de eso es justamente el encanto de las mujeres, no llegar a conocerlas nunca, porque entonces dejarían de sorprendernos, ¿no? Cuando uno deja de tener ciertas dudas sobre algo, entonces uno se vuelve casi el dueño de ese algo y la sorpresa pasa a un segundo plano. Para mí es muchísimo más importante que las mujeres sigan teniendo cosas que desconocemos. En eso estoy en contradicción con algo que yo mismo escribí, pero no puedo yo llevar a cuestas, ser responsable de lo que escribí hace 7 años, porque yo me despierto todos los días y aprendo cosas. Claro, la vivencia. Entonces la contradicción es un sinónimo de evolución y eso me gusta, ¿no? Contradecirme creo que es interesante. Quizás una de las producciones que te consolidó internacionalmente y también en Chile fue Historias. ¿Tú crees que es la mejor producción tuya? ¿Tú compartes? Singularmente uno piensa casi siempre que la mejor producción que uno hizo es la más reciente porque es la más fresca, ¿no? Yo creo que cada una tiene su importancia. Para mí es más importante Animal Nocturno, porque Animal Nocturno fue sin lugar a dudas el disco que nos abrió muchísimas puertas. Historia quizás vino a dar una especie de consolidación y después, si el norte fuera el sur, vino a convertirse en una especie de cimiento para lo que había pasado, porque yo siento que ese tercer disco era el fundamental, porque actualmente se manejan muchos proyectos que duran justamente eso, 2, y que se parecen mucho a la moda, y la moda se termina, claro, tarde o temprano. Entonces, si el norte fuera el sur, vino a cimentar mucho al cantautor, al tipo que quería decir cosas. Y Sin Daños a Tercero es, sin lugar a dudas, el reencuentro con el Animal Nocturno, con el estudio pequeño, con la producción donde la tecnología pasaba a un segundo plano y la creatividad era mucho más importante. Y así me voy a ir, no sé qué se me va a ocurrir en el siguiente disco, pero de alguna manera uno tiene que ir reencontrándose con las cosas, Ricardo, sin tratar de imitarlas, ¿no? Pero en esta historia, sin duda, uno de los grandes éxitos es aquel a la cual te referías recién. La señora de las 4 décadas. ¿Eh? Reconfortante para la mujer de las 4 décadas. Eso de póngale vida a los años, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, es casi una filosofía, Ricardo. Sí, es una canción que nació de una manera bastante espontánea. Te digo, en el barcito este que te mencionaba. Y después se quedó guardada durante un tiempo. Y una persona, un músico que trabajaba conmigo, un día la escuchó y coincidió con que su mujer estaba cumpliendo 40 años y me llevó el arreglo tal cual, como quedó en el disco. Y me dijo, me gustaría que grabara esta canción porque yo la tenía un poco abandonada y por eso se grabó. Ya. Un poquito por coincidencia. Los personajes de tus canciones, ¿los sacas de la vida real todos? ¿Hay algo de invención? ¿Existen? Hay algunos que sí. Algunos se parecen mucho a mí, algunos no se parecen nada a mí. Como por ejemplo el personaje de Don David actúa y dice cosas bastante distintas como yo las haría y como yo las diría también. Pero es fundamental para mí tener la posibilidad de meterme en el pellejo de otra gente para sentir y pensar como otra gente, porque yo me acabo muy pronto para el asunto de escribir canciones. No soy un tipo que vive tantas canciones, ni tengo 40 años, ni he trabajado en un taxi, ni he hecho muchas de las cosas que dicen las canciones, pero he estado en contacto con ellas. Hablo mucho con la gente, observo mucho a la gente. Y de ahí algunas pinceladas mías dentro de esas canciones dan como resultado temas que tienen que ver con la gente, ¿no? ¿El taxista entonces no eres ni Mira, tú, ni lo conociste? El taxista es la charla de todos los taxistas mexicanos, que fueron mis primeros amigos cuando llegué a México. Todos coincidían en que habían llevado a la cama a una rubia maravillosa hacía un par de días. Y yo quise agregarle a la historia dónde estaba la mujer de ellos cuando los tipos andaban con estas aventuras. Entonces una como amalgama de todas estas historias. ¿Salió Historias? Sí, tratando de ponerle cierto ingrediente. Muchas felicidades a los músicos, a usted, maestro. Pues la gente va a pensar que ensayamos, ¿eh? Nada, no ensayamos nada. Son unos bandidos aquí. ¿Tú crees que en el amor, Ricardo, es bueno que no exista secreto alguno? No, yo creo que debe existir secreto. Entonces, ¿por qué aquello de que conocías a la mujer a la perfección, te conozco? Sí, pero después escribí mentiroso, porque descubrí que es como una especie de, cuando me hacen esa pregunta, saco la licencia de mentiroso. Creo que es fundamental de repente tener determinados secretos. ¿Ayudan a resguardar, tú dices, Sí, porque entonces se acaba un poco lo que hablábamos antes, se acaba un poco la sorpresa, y si se acaba la sorpresa, se acaba la emoción.
Y yo creo que siempre debemos de tener un as bajo la manga sorprendente en pareja, principalmente cuando el tiempo se adueña de la relación y empieza la rutina a carcomer un poco la misma, ¿no? Las mentiras piadosas, creo completamente en ellas. Creo también que se puede llegar a conocer a una persona, pero no se puede llegar a conocer al 100%. Bueno, además, no hay que tratar de conocerlas al 100%. hay que renunciar a esa... Sí, yo creo que sí. Bueno, me imagino que en todas partes todos cantan tus canciones, digamos, en la forma que aquí lo hacen en Chile, ¿eh? Sí, es una suerte, ¿no? Es una suerte pensar que de repente uno vive tan lejos de algunos países y está tan cerca de ellos a través de la música. Eso es fundamental. Uno se da cuenta que las distancias se acortan con las canciones. Tú siempre le has dado significado al contenido de tus letras. En algunos casos una crítica social, una crítica a lo mejor cultural, en fin. De pronto te pregunto lo siguiente, si el norte fuera el sur, algo me señalaste, pero ¿qué significado real tiene el título? ¿Por qué le diste ese título? El título tenía que ver mucho con el nombre de una de las canciones, que era Si el norte fuera el sur, que es en mi afán de ser niño y en la locura y la maravilla que representa tener una hoja en blanco al frente, uno se convierte en presidente por un día, en dueño del planeta justo cuando tiene la hoja en blanco, porque puedes poner en ella lo que se te da la gana. Incluso poner el mapa de cabeza y soñar con cosas, ¿no? Si el norte fuera el sur, de ninguna manera es un afán, es simple y sencillamente el juego de un niño bastante crecidito, que en este caso soy yo, que trata la manera de pensar cómo serían las cosas si el poder se pusiera del otro lado del mapa, ¿no? Y salen cosas muy chistosas. Al mismo tiempo me burlo un poco de lo que pasa en Norteamérica, sin un afán de enemistarme con ellos, sino simplemente como burlarme. Ellos se han burlado mucho de Latinoamérica cuando nos pintan en sus películas hollywoodenses como pueblo de polvo y piedra. Y dije, ¿por qué no yo puedo burlarme de cosas que están ahí, a la orden del día, como el hecho de que un muchacho no se puede tomar un trago en un bar si tiene 17 años, pero ya puede ir a la guerra y matar, ¿no? Son ironías que están ahí, a la orden del día. Y que es un tema que me acerca mucho a un trabajo casi periodístico, de crónica. ¿Te sientes un poco un cronista de tu época? Yo creo que sí, porque si uno se queda esperando que la inspiración como un proceso meramente espiritual llegue y se olvida de su entorno, uno se va a quedar en la silla pensando a ver a qué horas llega una canción. Hay que un poquito acudir a ella. ¿Y qué pasa con tu nuevo disco, Sin Daños a Terceros? Sin Daños a Terceros es un disco que me tiene muy contento. Es un disco bastante fresco, hecho entre amigos, como te repito, en un estudio pequeño para reencontrarnos con la creatividad pura. El título del disco tiene que ver con dos cosas. Una, Sin Daños a Terceros, es que cada quien aportó sin meterse en lo que no le importaba, cada quien era su asunto. Y dos, con el tema Sin Daños a Terceros, que se llama Tarde, que es sin lugar a dudas el tema más fuerte que yo he escrito en mi vida.